Conversamos con Marcos Kremerman porque hay preocupación, como veíamos en la nota de John Mardones, por parte de ciertas pymes que dicen: fantástico esto de aumentar los sueldos, pero ¿cómo lo vamos a hacer si apenas estamos teniendo utilidades recién ahora, después de tanto tiempo que estuvimos cerrados? ¿Cómo lo hará el presidente Boric, que ha anunciado que en estos 400.000 pesos del sueldo mínimo en su primer año de gobierno? ¿Cómo se puede hacer sin afectar a las pymes? Sí, lo primero es que hay que poner en contexto el nivel en el cual actualmente está el salario mínimo. Exacto. Porque una cosa es cuando el salario mínimo ya está en un valor que permite satisfacer ciertas necesidades, y otra es la situación chilena. Acaba de reajustarse el salario mínimo, tiene que confirmarse por decreto porque quedó condicionado al rendimiento económico de la economía, al IMASEC. El 1 de enero se debe reajustar a 350.000 pesos. Estaba en 337.000 pesos y aumentaría a 13.000 pesos. Brutos. Sí. Sin considerar los descuentos para cotizaciones previsionales y salud. Lo decían en la nota. Un indicador tan básico como la línea de la pobreza por un hogar de 4 personas, actualmente casi están 488.000 pesos líquidos. Por tanto, un salario mínimo bruto, para que quede en ese valor, debería ser de 600.000 pesos exacto. 600.000 pesos. Esa es la distancia que tenemos entre los 350.000 actuales y el valor de referencia. Son 250.000 pesos de diferencia. ¿Te parece, Marcos, si lo vamos consignando en la pizarra para que la gente en la casa tenga la idea clarita con el número en pantalla? Sí. De a qué distancia estamos de un sueldo mínimo digno? Porque de pronto el poder satisfacer las necesidades básicas es la línea de la pobreza, y de ahí para arriba debiésemos empezar a intentar, ¿no? A llegar. Muy elemental. Entonces, el salario mínimo actual va a quedar en 350.000 pesos. Esto tiene que confirmarse, pero esto va a ser así. 350.000 pesos. Y lo primero que uno diría, ¿para qué alcanza este valor? No, porque eso a veces uno dice 350.000, pero ¿para qué alcanza en el Chile de hoy? Nosotros hicimos un cálculo bien sencillo para ir y volver al trabajo. Entonces, para transporte, o sea, estamos hablando de algo que es elemental. Una persona necesita obligatoriamente ir y volver al trabajo, lo calculamos en hora peak, claro, ¿no? Y movilizándose una vez los fines de semana para hacer otras cosas que no sea trabajar. Claro. ¿No? Ahí tenemos un elemento. Segundo elemento, las cotizaciones previsionales, las cotizaciones sociales. Ahí ya se va cerca de 60, lo voy a poner acá entre paréntesis, 66.500 pesos de este valor se van cotizaciones para salud, para pensiones, seguro de cesantía. Tercer elemento, y esto es a modo de referencia para que tengamos claro para qué alcanza en términos de alimentación. 1 kilo de pan al día. El pan, recordemos, ¿no? Que está en torno a los 1.600 y tantos pesos en promedio. 1 kilo de pan al día, ¿no? Y lo que sobra, no es que nosotros consideremos que ese es el valor real, lo que sobra son 186.000 pesos. 186.000 pesos aproximadamente alcanzarían para arrendar una pieza. Entonces aquí uno se hace la siguiente pregunta. Primero, uno podrá decir, pero más de una persona puede trabajar en un hogar. Correcto. Pero la gran pregunta es, el salario mínimo debe fijarse en relación al costo de vida mínimo. Entonces, no debería ser que por obligación tengan que trabajar más de una persona para suplir algo tan básico como la línea de la pobreza. ¿Y cuál es la línea de la pobreza? La línea de la pobreza actualmente para un hogar promedio de 4 personas en Chile, lo voy a aproximar, está en torno a los 488.000 pesos. Valor líquido. Entonces, ¿cuánto debería ser el salario mínimo bruto? Hay que para sumarle que el líquido quede en 488 lucas? 600.000 pesos. Entonces, ese debería ser el salario mínimo piso, ¿no? No estamos hablando del salario mínimo que todos están perfectamente en buenas condiciones. 600.000 pesos. Entonces, aquí hay un problema que se arrastró por más de 3 décadas en Chile, que fue un reajuste exiguo del salario mínimo. Y ahora nos enfrentamos a ese problema, que la distancia entre lo que tenemos y lo que deberíamos tener como piso, esa distancia son 250.000 pesos, y por tanto, cuando estamos hablando de subirlo 50.000 pesos a 400.000 recién, en una situación compleja de la economía, estamos en una situación difícil porque hay que subirlo sí o sí, pero al mismo tiempo, que lo que preguntaba Julia, hay que apoyar a las empresas pequeñas. La manera más adecuada de hacerlo, de mi punto de vista, y lo propusimos el año pasado en el Congreso, es con
subsidios a las cotizaciones previsionales de las empresas pequeñas. Que el Estado temporalmente se haga cargo del pago de las cotizaciones previsionales para que las empresas pequeñas puedan aguantar este aumento. ¿Por ahí va la propuesta del presidente electo? Sí, pero Marco, entonces sería un subsidio completo, porque si tú me dices que de 350 vamos a llegar a 400 y la base imponible del trabajador son en promedio 60.000 pesos, o sea, el Estado estaría financiando realmente ese aumento de 400.000 pesos. Claro, no el empresario. Es el empresario pequeño. Sí. O sea, solo el empresario pequeño. Y ahí hay que ser muy claros qué entendemos por empresario pequeño. Claro, ¿quién es el empresario pequeño? Exactamente. Entonces ahí hay que ver el nivel de ventas y hay que concentrarse en nuestra propuesta en la pequeña y microempresa. Ya. Que son las que venden cierta cantidad de UF, ¿no? Las medianas y gran empresas, no Claro. que estén, hay algunas medianas que están muy complicadas, no es que todas las empresas están ahí abanicándose, pero sin duda tienen otra situación para poder pagar un salario que es un salario básico. La pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y eso es el punto de partida, ojalá, para la nueva política pública en Chile. ¿Por qué tenemos que partir al revés? La pregunta central que se hace un país que nos lleva harta distancia, no en PIB necesariamente, porque cuando tenían el mismo PIB que Chile ya se hicieron esta reflexión, es ¿cuál es el salario básico para que una persona trabajando jornada completa pueda satisfacer sus necesidades básicas? Si no partimos de ahí, vamos a estar mal siempre y vamos a arrastrar este problema. ¿Quiénes hicieron esa pregunta? Holanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Uruguay en su momento, distintos países del mundo. Y ahí es donde estuvo la clave para poder convencer a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, a toda la clase política, porque esto finalmente tiene un acuerdo. Cada vez que en Chile se ha hablado de aumento del sueldo mínimo, hay una fuerza política que son la más conservadora, la derecha en general, que dice, no, esto va a afectar el empleo, esto va a afectar a las pymes, esto no se puede hacer, entonces los sueldos mínimos tienen que ser malos. Entonces, ¿cómo se convence a todas las fuerzas políticas de que esto tiene que cambiar? Claro, es importante lo que tú mencionas. A nosotros de la Fundación Sol nos ha tocado participar más de 10 años de esta discusión. Hemos ido muchas veces al Congreso con propuestas y análisis y diagnóstico. Y la respuesta siempre es lo mismo. Está muy buena la propuesta, pero no es el momento de hacer los reajustes. Es que nunca parece ser el momento, po. Nunca parece ser el momento. Pero hay distintas razones. ¿Por qué no es el momento? Porque estamos saliendo adelante y como vamos a partir poniendo obstáculos. Estamos hacia abajo, estamos tan bien que podemos seguir bien si mantenemos las políticas antiguas. Es como cuando los chilenos le van a pedir aumento de sueldo al jefe. Así es. Nunca es el buen momento. Así es. Y si no, la puerta es grande. Entonces, esa es la respuesta que recibe la gente. Que es una especie de amenaza, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, estiramos el elástico y ya hicimos un primer intento. Se estiró el elástico y tuvimos octubre del 2019, ¿no? Estiramos el elástico, no se puede. Yo creo que no sé qué piensas tú, pero yo creo que este es un buen momento. Es difícil, efectivamente, hay que apoyar las pymes, hay que apoyar a los más pequeños para lograr llegar ahí. Eso lo tiene que hacer el Estado y ahí hay que buscar de dónde sacamos los impuestos para pagar esto. Pero este es el momento. En el momento en que el dogma de los retiros de las AFP cae y el país no se incendia y la economía no se destruye y el país sigue funcionando, empiezan a caer ciertas cosas que entendíamos como piedra sólida y casi... Era ley indiscutible. Era ley indiscutible. O sea, Nadie puede tocar las AFP porque si las AFP se tocan la economía, este país se cae a pedazos. Hubo 3 retiros. Y ahí está el país trabajando, aguantando. Y en contraposición, ha sido difícil. Y en contraposición, el cuarto no salió y la inflación igual siguió. Igual se disparó. Entonces, cuando tú decías estas verdades que nos enseñaron, a los que tenemos 40, 45, 35 años, estas verdades económicas que nos enseñaron, que esas cosas no se podían tocar, tú decís, ¿y si subimos el sueldo mínimo? Subámoslo en verdad, po. ¿Qué pasa con la economía? ¿Lo puede aguantar la economía? Yo esa es la pregunta que te hago porque yo no soy el experto, pero me gustaría que tú me contaras. Es que yo creo que la clave de lo que viene en adelante es que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? En el fondo esta idea de que más adelante, cuando seamos más grandes, es como una promesa que nunca se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Un país donde los salarios son más altos, las personas se endeudan menos y por tanto es más sostenible en términos humanos y en términos materiales. No nos podemos seguir acostumbrando a pagar bajos salarios. La economía sí aguanta un aumento del salario mínimo para llegar a algo tan básico como la línea de la pobreza. ¿Cómo no lo va a aguantar? Entonces, que vivimos en un Chile de mentira, que ni siquiera podemos cumplir los indicadores que el propio Estado establece. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a pagar bajos salarios. Las grandes empresas son los reyes o las reinas de la actividad económica y a las empresas pequeñas se les trata muy mal. Entonces, no solo debe aumentarse el salario mínimo y ayudar temporalmente a la empresa pequeña, sino que hay que aplicar más políticas públicas al mismo tiempo. Acceso a crédito favorable para una empresa pequeña. O sea, quien pide crédito a una empresa pequeña, la tasa de interés es 3-4 veces mayor que una empresa grande, ¿no?
condiciones de competencia distintas. Hemos visto en el caso del gas licuado. ¿Qué posibilidad tiene una empresa pequeña o mediana de meterse en ese negocio si los de arriba se coluden o potencialmente se coluden y fijan precios? Entonces, cuando tengamos un mercado más desconcentrado, y hay países que no permiten, como Estados Unidos, que una empresa tenga más del 20%, por ejemplo, de participación de mercado, eso también ayuda a que la empresa pequeña tenga más condiciones para desarrollarse. Entonces, esta es una discusión que no solo tiene que ver con el salario mínimo, sino una discusión de fondo. Sí se puede hacer de todas maneras. Los países, cuando eran como Chile, no estamos hablando de la Holanda de hoy, del Bélgica de hoy, Estados Unidos, Canadá, cuando tenían el PIB per cápita que hoy tiene Chile, el salario mínimo era el doble o el triple del que hoy tiene Chile, en precios comparables. Claro. Croacia es un país que tiene exactamente el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile, al menos con datos antes de la pandemia, que eran los más exactos. ¿Saben cuánto era el salario mínimo de Croacia en relación a Chile? 70% mayor al chileno, en dólares comparables. Entonces uno dice, bueno, hay cosas distintas en los países, pero tienen el mismo PIB per cápita. Entonces esto no tiene que ver con que todavía somos un país de ingresos medios, etcétera, sino que es voluntad política. Marco, y si quisiéramos financiar esta política pública de subsidio, como tú dices, de segmentación en la micro, pequeña pyme, ¿qué costo tendría para Chile? ¿Tenemos las lucas para poder llegar a concretar esos 400.000 pesos realmente? Aplicando la teoría que tú estás señalando. Exacto. Nosotros el año pasado hicimos una propuesta con costo fiscal, con plazos, y era la siguiente, en términos bien generales. Llegar en 2 años y medio a este valor de 600.000 pesos brutos, que va a ser un poco más alto porque va aumentando la línea de la pobreza, sobre todo con el aumento del IPC. Segundo lugar, que el subsidio para las pymes sea por 5 años. Ya. Vale decir, después que termine este plan de reajuste para que tengan más tiempo para acomodarse. Y el costo fiscal que calculábamos no era superior a 0,3% del PIB. Estamos hablando que es menos de $1.000 millones por año en régimen. 0,3% del PIB. Entonces, se va a hacer una reforma tributaria que todos los actores indican que debe hacerse sí o sí. Estamos hablando de un porcentaje pequeño para financiar temporalmente un subsidio que va a desaparecer después de 5 años. Sí. No es un gasto permanente. Pero es que también tenemos que financiar de forma previsional, tenemos que financiar tantas reformas que se presentaron en las campañas, que nos alcanzará para el financiamiento de todo esto. Va a depender de la gestión política detrás de la reforma tributaria. Porque en teoría, la reforma tributaria que propone el gobierno del presidente electo Gabriel Boric es recaudar 5 puntos más del PIB. Claro. 5 puntos. Sí. Aquí estamos hablando de 0,3 por una política que va a tener 5 años y después desaparece ese gasto. Entonces la gran pregunta es cuánto logra recaudar y cuán profundo va a ser esa reforma tributaria. Yo le pregunto otra cosa. ¿Es posible llegar con esas modificaciones, con todas esas exenciones y toda la reforma tributaria a recaudar 5 puntos del PIB? Económicamente, ¿es posible eso? Yo creo que es posible porque hay distintas fuentes que se proponen para ello, ¿no? Está eliminar exenciones o reducirlas, Sí. una fuente importante. Bajar la evasión tributaria en IVA en impuesto a la renta, que es altísima en Chile. Estimaciones están hablando de más de $20.000 millones en eso. O sea, si logra reducir, pongámonos conservadores, 4.000, 5.000 millones de dólares, eso ya sería importante. Está el royalty a la minería, que no tenemos un impuesto específico de la actividad minera. Eso también permite alta recaudación. Están los impuestos patrimoniales a los súper ricos, ¿no? Hay otra cosa más técnica que es desintegrar el sistema tributario. O sea, hay varias fuentes para ya que lo menciona Marco, el tema del impuesto a los súper ricos ha generado mucha controversia, polémica. Se conversa mucho de aquello. Es una política, una ley que no solamente es eso, sino que tiene una significancia de por medio que es bastante más profunda. Ahí tenemos destacado, la Cámara de Diputados aprueba el financiamiento de la pensión garantizada universal con impuestos a los súper ricos. ¿Cuánto podría recaudar efectivamente una ley de estas características a los súper ricos en el más conservador de los pronósticos y en el más optimista de los pronósticos? A ver, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es lo siguiente. Aquellas personas que tienen patrimonios por sobre los $5 millones, van a pagar 1,5% del patrimonio que esté sobre los $5 millones. Vale decir, por los primeros $5 millones, si alguien tiene un patrimonio de 7, no paga nada, pagaría por los 2, restantes 1,5%. Y aquellas personas que tienen patrimonio por sobre $22 millones pagarían una tasa de 2,5% sobre lo que está por arriba de $22 millones, Ya. ¿no? Es una tasa marginal.
Hay distintas estimaciones, ¿no? Yo sería lo más conservador posible. Creo que si esta política recauda en torno a los 800 o 1.000 millones de dólares, sería muy bienvenido y permitirá, por ejemplo, en el caso de la pensión universal garantizada, que desde mi punto de vista tiene otros problemas, podría ya financiar cerca de un tercio de lo que se está proponiendo actualmente.